Continuamos con nuestro estudio de las profecías de Daniel, que ya no lo podríamos llamar solo las profecías de Daniel, sino las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ya llevamos como 4 sábados en Apocalipsis, ¿no? Gloria al Señor, amén. Hoy vamos a estudiar aquella profecía que nos da Juan en el Apocalipsis capítulo 11, y la Reina Valera pone este título: Los dos testigos. Amén. Entonces vamos a leerlo completo y vamos a comenzar a leer versículo por versículo. Este pasaje es bastante interesante porque nos añade a la profecía de la mitad de la última semana de Daniel más detalles. O sea, la escena se pone con más personajes, como más emocionante el asunto. O sea, el Señor dedicó bastante tiempo en las Escrituras para mostrarnos lo que iba a suceder en la mitad de la última semana. ¿Ven? Entonces vamos a leer un poco, vamos a meditarlo, que nos complementa un poco lo que hemos venido estudiando. ¿Ven? La Apocalipsis tiene muchas profecías muy preciosas. Las que el Señor nos ha permitido escoger ha sido por causa de complementar la visión de Daniel. ¿Amén? Entonces Apocalipsis 11, versículo 1. Vamos a leerlo. Y dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él. Y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercero ay viene pronto. Entonces esto es todo el tema de los 2 testigos. Entonces, hermanos, lo vamos a ver porque nos complementa un poco la mitad de la última semana de Daniel. ¿Cómo sabemos que es la mitad de la última semana de Daniel? Porque mira que comienza a hablarnos acá en el versículo 2 y 3
nos habla de esa mitad de la última semana. En la final del 2 dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y ahí en el versículo siguiente, 42 meses son 3 años y medio, o 1260 días. Estos testigos, en el 3, perdón, y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, esta visión de Apocalipsis, esta profecía de los 2 testigos, nos complementa la mitad de la última semana de Daniel. Mitad que estaba profetizada en varios lugares. Vemos estos números que son 1260 días, 42 meses, o tiempos, y la mitad de tiempo, en 7 profecías aparece. Aparece Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, aquí en Apocalipsis 11 2 veces, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Esos números, que son los números de la mitad de la última semana de Daniel. No vamos a leerlos porque ya lo hemos visto varias veces y creo que no hay necesidad. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar a meditar versículo por versículo lo que va a suceder en esta mitad última. Acuérdense que esta mitad comienza cuando el anticristo rompe el pacto con los judíos. Amén. Cuando ellos decían paz, paz y seguridad, ¿vino qué? Destrucción repentina. Y en medio de esa destrucción terrible que va a traer el anticristo sobre Jerusalén principalmente, incluyendo la abominación desoladora, van a surgir estos 2 hombres. Amén, porque son 2 hombres. Vamos a leerlo. Dice, entonces le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Por esto y por las otras profecías, claramente vemos que una de las señales más grandes de los últimos acontecimientos va a ser el templo de Israel. Un templo que, hermanos, no va a ser algo, si lo podemos decir, la reedificación del tercer templo en Jerusalén no va a ser algo espiritual de avivamiento para nosotros. Posiblemente, según las cosas que están sucediendo, hasta puede llegar a ser un templo ecuménico. Hasta puede ser que el pacto que va a hacer Israel con el anticristo, entre las cláusulas que tenga, va a ser que se les va a permitir reedificar el tercer templo. Entonces, no esperemos que se reedifique el tercer templo para ir a adorar a Dios a Jerusalén, porque claramente el Señor y por los apóstoles escuchamos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ni templos en Jerusalén, ni templos en Bogotá, ni templos en esto, ni templos en esto, porque en estos días se me acercó un hermano a decirme, no, imagínate que en mi iglesia estuvo el superapóstol Cash Luna, y el Señor le dio una visión, edificar el templo cristiano más grande y más glorioso, y eso ya tienen los planos, y están haciendo el enlace pura maratónica para, sí, porque ¿de dónde van a sacar el dinero? Pero entonces Dios no nos mandó a edificar templos, amén. Curiosamente, cuando el Señor vino y su obra permitió que el segundo templo fuera destruido, hermanos. ¿Para qué? Para que el pueblo cristiano no tuviera ningún referente físico, amén. Porque ahora el templo de Dios somos nosotros. Pero seguramente entre las muchas cosas que va a hacer la bestia en sus primeros años, en sus primeros años de paz, va a ayudar a que se pueda reconstruir, porque para que puedan reconstruir el templo hay que quitar la mezquita, ¿sí?, que hay allá, que es el tercer lugar santo de los musulmanes. Entonces eso puede desencadenar una guerra. Debe haber un mediador, debe haber un arreglo ahí medio raro para que se pueda reconstruir. Entonces lo que sabemos es que tiene que haber sacrificios, que tiene que haber sacerdocio, porque el sacerdocio ya lo tienen preparado, los muebles que se van a ser usados, los instrumentos, todo ya está preparado. Entonces vemos que en la mitad de la última semana de Daniel está el templo. Es más, el templo es el lugar específico donde nos ve que comienza la mitad de la última semana de Daniel. ¿Por qué? Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿sí? Ahí comienzan los días angustiosos para el pueblo de Dios, principalmente los que están en Israel, y más que todos los que están en Jerusalén. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos,
Qué cosas, ¿no? Y dice, entonces me fue dada una vara, una caña semejante a una hora para medir, se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él. El templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Curiosamente, cuando Dios, aún en Ezequiel, manda a aquellos seres espirituales a medir, siempre es porque viene juicio. La medida del Señor era para separar el juicio o para separar lo santo y lo profano. Entonces, ¿por qué va a medir él este templo? Mira lo que dice. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que es la mitad de la última semana de Daniel. Entonces, ¿qué hemos visto en la mitad de la última semana de Daniel? Que el dragón cae con todos sus ángeles a la tierra, ¿sí? ¿Qué hemos visto en la mitad de la última semana de Daniel? La abominación desoladora y la bestia levantándose, se le dio autoridad, ¿para qué? Para pelear contra los santos. ¿Y ahora qué estamos viendo? La profanación terrible que va a tener la parte externa, el atrio exterior del templo. Profanación del templo y profanación de la ciudad santa. Entonces vamos a mirar esto en otros pasajes que ya lo hemos leído en Daniel, y vamos a mirar un poco lo que va a pasar y los tiempos que va a vivir Jerusalén. Amén. Entonces primero vamos a leer ahí en leamos primero las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 21 acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, el centro de la atención mundial. En la mitad de la última semana de Daniel va a ser algo espantoso, hermano. Va a sufrir Jerusalén como lo ha sufrido muchas veces. Muchas veces el pueblo de Dios en Jerusalén ha pasado por unas. Lucas capítulo 21 versículo 24. Mira lo que decía el Señor, que se ha cumplido varias veces más. El príncipe del pueblo que iba a venir, del que nos habla Daniel, ya lo hizo en el año 67 al 70, ¿no? Los romanos, cuando sitiaron Jerusalén y destruyeron el segundo templo, quemaron todo el templo, y eso fue un tiempo de angustia terrible. Entonces vamos a leerlo, hermanos. En el 21:20. Y dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso sucedió en el año 70, pero para la mitad de la última semana de Daniel se nos dice que Jerusalén va a ser, ¿qué? Hollada 42 meses, que son los 3 años y medio de la última semana de Daniel. Una ciudad totalmente rodeada. Aún si tú comienzas lo que hemos leído, cuando ves más adelante, hasta llegan ¿quién? Llegan los reyes de Oriente, llegan los reyes del norte, esos buques en los mares, eso va a ser, todos los ejércitos grandes a nivel mundial van a terminar allá. Y ya ahorita tú ves Rusia desplegando flotas navales, Estados Unidos desplegando qué cosas. Pero en los últimos tiempos, cuando el anticristo, la bestia, llegue a profanar el templo, va a llegar con multitud de ejércitos, como aquel dragón en Apocalipsis 12 que dice que sacó de su boca como un río para destruir a la mujer. Y vimos por las escrituras que los ríos nos hablan de ejércitos. Y van a ser tiempos angustiosos, tiempos terribles, los cuales nunca ha habido. Míralo como lo decía Isaías, cuando una de las cabezas del dragón persiguió a Jerusalén, pero que proféticamente nos está hablando también de los últimos tiempos. Isaías capítulo 29. Mira lo que se anuncia para Jerusalén, hermanos. Qué cosas terribles. Porque aunque el Señor le va a permitir a muchos hijos huir a un lugar donde Él les tiene preparado, como veíamos, muchos van a caer en Jerusalén. Jerusalén va a ser pisada
hollada por el anticristo y sus ejércitos de una manera terrible. Y en medio de esa situación el Señor va a levantar dos profetas. Qué cosas, ¿no? Así como cuando Faraón se ensañó contra su pueblo en Egipto, levantó a Moisés, y así como Acab y Jezabel se levantaron para matar los profetas de Dios, y Dios levantó a Elías, así va a levantar dos olivos en los últimos tiempos, en medio de las narices de los ejércitos del anticristo, a la vista de todas las naciones de la tierra. Va a ser algo hasta televisado por internet. Por lo que vamos a leer va a suceder, hermano. Ahorita lo vamos a mirar porque es Isaías 29. Ariel se le llama a Jerusalén. Dice, ay de Ariel, de Ariel. Ese ay nos habla de angustia. Siempre, ¿sí? ¿Cuándo fue? En el segundo ay, decía en Apocalipsis, ¿no? Que los ay nos habla de dolores, de angustia. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, Jerusalén. Añadido un año a otro, las fiestas siguen su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, rodeada de ejércitos, y será desconsolada y triste, y será vi como Ariel. ¿Por qué el Señor va a permitir que el pueblo de Israel viva esto? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios, aún en lo último, va a mostrar su más grande infidelidad. Va a ser un pacto con el anticristo. ¿Eso qué es? Infidelidad. Le dio la espalda a Dios y le dio la mano a la misma bestia. Qué cosas terribles. Y a veces el pueblo de Dios cree que puede pactar con el mismo mundo y no va a pagar un alto precio. El Señor va a permitir que a la mitad de la semana final, que el corazón de este hombre se dañe. Y aquel que les había dado paz, seguridad, hasta yo pienso que el mismo tercer templo, hermano, se va a levantar contra ellos. Qué cosa terrible, ¿no? Nuestra confianza, ¿a dónde vamos a ir? Dice el salmista, alzaré mis ojos a los cielos. Mi socorro viene de Jehová, no del anticristo. Y muchos judíos apostatarán. Eso era lo que hablaba Pablo, que decía que antes de la manifestación del enemigo que venía, la apostasía. Aquellos que Daniel describe que se dejan comprar con lisonjas. Y el Señor permite que este hombre se levante contra Jerusalén. Mira estas frases. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos. ¿Qué son estos? Ejércitos. Y levantaré contra ti baluartes. Entonces Jerusalén, que creía que podía vivir sin Dios, que creía que podía vivir por acuerdos políticos, económicos, aunque se cree muy fuerte en su poderío militar, en sus uniones, en sus convenios con Estados Unidos, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a quitar toda su confianza en todo lo que reposa su brazo. Qué cosas, ¿no? Dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y mira esta frase, y la muchedumbre de tus enemigos, multitudes de enemigos, será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasó, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos. Y ahí también vemos lo que hace suceder allá en Apocalipsis, ¿qué? Con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones
que pelean contra Ariel. Multitud de naciones, hermanos, que vienen con una sola intención: destruir. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que ponen en apretura. Mira cómo la profecía nos habla de este sitio y de lo que iba a ser el atormentador, como se le llama en otras partes del Evangelio. Mira que eso es lo que Daniel nos decía en el capítulo 11, versículo 31. Pasajes que ya hemos leído, pero que es bueno volverlos a ver. Mira lo que dice. Y dice, en el 11:30 dice: porque vendrán naves contra él de Quitín. Esos son aquellos que se van a oponer al anticristo, y él se contristará y volverá. ¿Y contra quién se va a desquitar, hermano? Y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderán con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas. Y serán tiempos de angustia para Jerusalén, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Comienzan los 3 años y medio finales de la última semana de Daniel. Como Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, en angustia y en dolores que el Señor mismo va a permitir para que ellos se vuelvan a él. Volvamos a Apocalipsis 11 y dice en la mitad del segundo, dice: porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré, o sea, en medio de esa angustia, en medio del imperio del anticristo, Satanás, el dragón persiguiendo, el anticristo, la bestia persiguiendo, profanando el santuario, profanando toda Jerusalén con sus ejércitos, Dios va a levantar en medio de esa prueba terrible 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. O sea, al mismo tiempo que va a durar los 3 años y medio de la persecución terrible, Dios va a levantar estos profetas. ¿Para qué? Para que no se diga que en ningún tiempo, ¿qué? No hubo profeta. Siempre Dios ha tenido profetas, siempre Dios ha tenido testigos. Aún los reyes más corruptos de la tierra siempre han tenido un mensajero de Dios, ¿no? No fue a Nabucodonosor que el Señor le mandó a Daniel, no fue a Faraón que le mandó a Moisés, no fue acá que le mandó a Elías, no fue a este de los tiempos del Señor que le mandó a Juan el Bautista, a Herodes. Siempre Dios ha tenido profeta, aunque no lo escuchen, hermano. Mira cómo decía Ezequiel. Ahí tengan un paréntesis, no cierren ese pasaje, porque siempre vamos a estar volviendo a él. Ezequiel, creo que está en el capítulo 3 o 4. Y estos 2 varones van a tener un ministerio bastante tremendo, hermanos. Ezequiel 2 y 4. Pues yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Faraón escuchaba a Moisés? No, al comienzo no escuchaba. Plaga tras plaga y no escuchaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que le tocó a su propio hijo. Pero mira lo que sigue diciendo: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aún en la mitad de la última semana de Daniel hubo profeta, hombres que testificaron de parte de Dios. Entonces, tener 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos, hermano?
porque por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando un solo hombre tiene un ministerio de profeta es muy peligroso y es muy fácil que se desvíe. Ha pasado mucho en la historia de la iglesia. Entonces el Señor levanta a veces, ¿qué? 2, para que se regulen, para que se complemente, para que el uno guarde al otro de irse a un extremo. Entonces en los tiempos finales el Señor va a levantar y va a dar 2 profetas, 2 olivos. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 11, versículo 3, donde estábamos. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1262 días vestidos de silicio. Esa frase es bastante interesante, porque el silicio es una palabra que se encuentra a través de toda la Biblia. Esos no van a ser los profetas de la prosperidad que hoy en día están. Esos no van a ser profetas lisonjeros que van adulando a la gente y comprando el favor de la gente por sus palabras. Vamos a leer un poco en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solo 2 pasajes porque hay muchos, cuando el Señor nos habla de silicio y lo importante en medio de la mitad de la última semana de Daniel. En el tiempo de la angustia de Jerusalén, Dios levanta 2 profetas, pero esos profetas no van a profetizar paz, como hacían los falsos profetas de la antigüedad. Estos van a profetizar unos juicios terribles, hermano. Entonces vamos a leer solo 2 o 3 pasajes. El primero está ahí en el Salmos, capítulo 35. Mira cómo habla el salmista y pareciera que el que está hablando es uno de estos 2 profetas que van a estar en la mitad de la última semana de Daniel. Y dice, Salmo 35, vamos a leerlo desde el versículo 13, dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio. O sea, cuando el profeta comienza a ver el dolor y la angustia del pueblo, ¿qué hace? Se viste de silicio. El silicio en la Biblia nos habla de angustia, nos habla de luto, nos habla de dolor. Cuando Job estaba en esa prueba terrible, ¿qué hizo? Se vistió de silicio, se humilló delante de Dios. Porque lo más terrible es que cuando venga la última gran prueba, muchos en vez de humillarse delante de Dios, ¿qué hacen? Se endurecen. Y les viene una y les viene otra y les viene otra, a tal punto que muchos desearán morirse y no se morirán. Y con todas las plagas terribles no se arrepintieron. Qué duro es el corazón del hombre, hermanos, que el Señor, vienen los ejércitos del mismo anticristo, rodean Jerusalén y aún habrá así hombres que no se van a arrepentir. Judíos que se van a endurecer el corazón. Como un día, yo les contaba, se las vuelvo a contar. Un día estaba en un parque y el Señor me dijo, ve y háblale a ese señor, pero así de esas que casi nunca pasan, y me le acerqué a un señor ya de edad. Y cuando comencé a hablar, me comenzó a contarme que estaba en sus últimos días. O sea, ya el doctor le había dicho que... Comencé a predicarle el evangelio. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, vuelve a Dios, pídele perdón a tu esposa porque había sido un hombre infiel, había hecho daño a sus hijos. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? No quiero que me hables de nada de eso. Yo escogí vivir así, estoy sufriendo por lo que escogí y así me quiero morir. Le dije, tú lo has dicho. Yo me limpio las manos, como decía el Señor. Pero aún el hombre en las peores angustias no se arrepiente. Qué cosas, ¿no? El Señor tenga misericordia. Porque mira la angustia del profeta, dice, mira, pero yo cuando ellos se enfermaron, ¿qué hizo él? Se vistió de silicio, como los 2 testigos de Apocalipsis. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mí mi seno.
¿De qué nos está hablando? De lo que sucedía, por ejemplo, en los tiempos de Samuel. Samuel, al ver a Saúl, que Saúl abandona la palabra, que Saúl por causa de su pecado es desechado por Dios, ¿qué comienza a hacer Samuel, el profeta? A angustiarse, a clamar, a orar. ¿Por quién? Por Saúl, y comienza a clamar: Señor, Señor, ten misericordia de Saúl, ten misericordia de Saúl. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Vistiéndose de cilicio. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de eso? Por los dos testigos. O sea, cuando estos hombres comiencen a ver la angustia y los dolores de parto del pueblo de Dios, ¿qué van a comenzar a hacer estos hombres? Clamar y orar por el pueblo. ¿Por qué? Porque seguramente son judíos que aman a sus hermanos. ¿Sí? Como lo estamos leyendo el salmista. Y dice: como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae el luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos, mira qué curioso, ellos angustiados por el pueblo, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí, gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Y ahí están los que van a hacer el pacto con el anticristo, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, cugieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo que el Señor ha determinado para su pueblo Israel. Entonces mira, entonces ya estamos viendo un poco qué es vestirse de cilicio. Hay otro pasaje ahí en Isaías 3 que también nos muestra este aspecto. Isaías 3, porque estos hombres, estos dos olivos, van a estar vestidos de cilicio, de angustia, porque van a ser tiempos terribles. Ellos no van a estar en un buen tiempo, sino un tiempo de guerra, de conflicto. Isaías 3. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Y dice: asimismo dice Jehová. Ay, ¿por qué suceden estas cosas? Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión, o sea, ¿quiénes son esos? Los hijos de Jerusalén, se ensoberbecieron. Se ensoberbecen. ¿Por qué vienen los juicios de Dios para las naciones? ¿Por qué viene el trato de Dios para el hombre? ¿Eres muy fuerte? Yo te voy a derribar, Jerusalén. ¿Haces un pacto con el anticristo? Yo voy a mostrar cuán débil y frágil eres. Y comienza el Señor ¿a qué? A bajarle el orgullo al hombre. Como un hermano decía: somos tan orgullosos, deja de comer 3 días, a ver cómo te vas a ver. A ver si no vas a clamar a Dios en tu angustia. 3 días nomás, a ver qué te pasa. ¿No que eres tan duro? ¿No que eres tan fuerte? ¿No que eres tan capaz? Yo veía el documental de Pablo Escobar y cuenta a su hijo que con tanto dinero, con tantas cosas que tenía, Pablo Escobar tenía el poder para matar la gente que él quisiera, poner bombas, comprar soldados, bueno, todo lo que sabemos. Y dicen que estaban en un apartamento rodeados por policías porque ya casi los encontraron. Tenían maletas con millones y millones de dólares y no podían salir a comprar nada de comida. ¿De qué le servía el dinero? ¿De qué le sirve al hombre la fama? El productor de la película de Superman comparó a Superman con la película que va a salir, con el Señor Jesucristo. Y usted mira la historia de todos los protagonistas de esa película, todos han terminado trágicamente. Y el primero, que era iba montando caballo, se cayó, no quedó cuadrapléjico, no murió al poco tiempo, no murió terriblemente. ¿Por qué? Porque el Señor derriba la soberbia de los hombres. Qué cosa, ¿no? Y al anticristo, que es el soberbio de los soberbios, le va a llegar su momento.
pero lo va a usar como un instrumento para derribar la soberbia de su pueblo que le dio la espalda al Señor Jesús, que lo rechazó. Deja al Señor por esta angustia, porque en la angustia muchos le van a conocer. Una angustia profetizada. Dice, estamos en el 3:16, ¿cierto? Y dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, mujeres que promiscuas. Cuando andan, van danzando, o sea que caminan como gelatina, haciendo son con los pies. Ay, el Señor ve. La gente cree que va en su orgullo, y será que el Señor no ve lo que hay en el corazón, en los pensamientos. Y mira lo que les decía. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Esto me recuerda, hermanos, la época de Hitler y el nazismo. ¿Sí ven qué hicieron con las mujeres judías? Tal vez uno de los símbolos de hermosura de la mujer es ¿qué? Su cabello. Y el Señor permitió que su cabello fuera raído de su cabeza. Comenzó a doblegarlas, poco a poco. Los judíos no pensaban que iban a pasar. Tú miras la película del pianista, eran unos judíos ricos. Primero, bueno, comenzaron a limitarlos en sus trabajos, no podían entrar a lugares públicos. Seguían viviendo en sus casas, pero no podían tener tanto dinero en los bancos. Después, ¿qué? A ponerse el brazalete. ¿Sí? Después, ¿qué? Al gueto. ¿Sí? Después, en el gueto los encerraron, ya no podían salir. Después, ¿a dónde? Al campo de concentración. Después, ¿a dónde? Al horno. Uy, el Señor no doblega de una vez por todas. El Señor va, ¿qué? Paso a paso. Pero siempre el Señor busca ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, maquillaje, accesorios, todo eso, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Y cuerda en lugar de cinturón. Pobreza, escasez, enfermedad. Cuando tú lees la historia, digamos, vas a Flavio Josefo, que cuenta las guerras de los judíos, la guerra que ellos tuvieron con los romanos era algo terrible. Decían las mujeres después, porque los romanos los sitiaron y no los dejaban entrar comida, y decían las mujeres: hoy nos comemos a tu hijo y mañana al mío. Hediondez, una pobreza terrible, hermanos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa va a vivir, qué angustia que se viene, Señor Jesús. Y dice: y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio. Tiempo de angustia, de luto, de humillación, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Como Job, si se acuerdan que Job cayó a tierra,
todo lo que Job tenía le fue quitado. Así va a ser con Jerusalén. Qué tiempos de angustia, Señor Jesús. Hay otro profeta que habla también de esto, Jeremías. Ahí adelante, hermanos. Jeremías capítulo 6, versículo 26. Qué cosa, Señor. Qué tiempos difíciles. Y en esos tiempos el Señor va a levantar dos profetas. En los tiempos del año 70, mira lo curioso. El Señor tenía un profeta y cuenta la historia. ¿Saben cuál era el profeta que el Señor sostuvo hasta cuando entraron los romanos? El hermano del Señor Jesucristo, Santiago. Y dice que este hombre oraba y oraba por Jerusalén de rodillas, que tenía sus rodillas como de camello. El día que los judíos mataron al hermano en la carne del Señor Jesús, entraron los romanos. Era la oración de este hombre la que había sostenido las murallas de Jerusalén en el año 70. Jeremías capítulo 6, versículo 26. Vamos a leer un poco desde el 22. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. ¿Qué son esto? Armas de guerra. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio. ¿Sí? Porque los profetas vienen vestidos de silicio, por el contexto en el cual va a ser su ministerio. Y revuélcate en ceniza, ponte luto como por único hijo, llanto de amargura. ¿Por qué? Porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿No es esto Apocalipsis 11? Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Y ahora va a comenzar a hablarnos de los dos olivos. Por torre conocerás, pues, y examinarás el camino. O sea, viene el destruidor, pero el Señor había puesto a Jeremías en ese tiempo, ¿por qué? Por torre, por muro, por testigo, por atalaya en medio del destruidor que había de venir. Que más o menos lo que hizo Jeremías en su tiempo es lo que van a hacer los dos olivos en la mitad de la última semana de Jerusalén. Entonces volvamos a Apocalipsis 11, hermanos. Entonces ya entendemos un poco más esa frase de estos dos profetas que vestidos de silicio. Se van a profetizar en medio de la angustia. Y daré a mis dos testigos en el 3, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Cuál es este lenguaje que está usando Juan? El mismo lenguaje que Dios había usado en otros tiempos para hablar de su siervo. Entonces vamos a leer un poco los pasajes que nos hablan con este mismo lenguaje para entender qué significan los dos olivos y aún los dos candeleros. Amén. Entonces vamos a leer Zacarías capítulo 4, donde se nos muestra un poco este aspecto. Zacarías capítulo 4, es como el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Aquí en este libro Zacarías tiene una profecía, tiene una visión y vuelve a ver los dos olivos. Zacarías capítulo 4. Y dice, para entender un poco el lenguaje que usa Juan en Apocalipsis 11, dice:
Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Como un hombre que es despertado de su sueño. A veces el Señor necesita despertarnos de nuestros sueños. Vivimos unas ilusiones. Dice Eclesiastés, decía Salomón, ¿sabe qué? Es mejor que tú vayas al lugar donde hay ¿qué? Un funeral y no donde hay fiesta. ¿Por qué? Para que usted ponga los pies en la tierra y sepa cuál es el fin de todo hombre. ¿Sí? A veces nosotros estamos dormidos en ilusiones, pero el Señor nos tiene que librar de nuestros. Y hay tantos planes que tengo para mí. Despierta, le dijo el Señor al profeta. Despierta de tu sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. El Apocalipsis también nos habla de los 2 olivos y los 2 candeleros. Y dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí y hablé. Miren que en esta imagen también están unidos, ¿qué? Los olivos con los candeleros, están juntos. Y ahorita vamos a entender un poco todo esto. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, ahí está la interpretación también para Apocalipsis, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, ¿qué está hablando aquí Zacarías? Zacarías profetiza en el tiempo de la reedificación de Jerusalén y del templo, ¿amén? Pero en esos tiempos Dios había escogido a 2 hombres que iban a presidir en aquella obra, ¿sí? Zorobabel y ¿cómo se llama el otro? Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel era el que representaba el reino, la autoridad, y Josué el sacerdocio, ahí capítulo 3. Entonces, Dios escogió específicamente a estos 2 hombres y los ungió como 2 olivos, ¿sí? La imagen de los olivos. Y de los 2 olivos vertía, ¿qué? Aceite como de oro, ¿sí? ¿Eso qué es? El espíritu que fluye, porque no con ejército ni con fuerza, sino como con el espíritu de Jehová. Y ese espíritu que salía de estos 2 olivos, ¿qué hacía? Era el aceite que era llevado al candelero, para que el candelero, ¿qué? Alumbraba toda la tierra. ¿De qué nos habla esto? Que en medio de la mitad de la última semana de Daniel, en la angustia, Dios va a levantar 2 ungidos, 2 siervos, 2 profetas, 2 varones que van a ser, ¿qué? Sus testigos, que van a profetizar y que van a servir al Señor, pero no por sus propias fuerzas, sino como por el Espíritu.
Así como en los días del Señor Jesús, Dios tenía dos testigos. ¿Cuáles eran los dos testigos? Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así como en los días de Faraón, ¿cuál era el testigo? Moisés. ¿De dónde fluía la palabra? De boca de Moisés. Y ahorita lo vamos a ver en estos dos profetas. Porque Dios siempre ha tenido profeta. Así los hombres se tapen las orejas. Así los hombres no quieran saber de Dios. Dios siempre levanta profetas para que se diga que nunca hubo profeta. O sea, que no hubo quien les hablara. Porque nadie tendrá excusa delante del trono de Dios. Ni siquiera los judíos en la mitad de la última semana. Ni siquiera el mismo anticristo. ¿Ante quién iba Moisés? Ante el mismo Faraón. ¿Ante quién irán estos profetas? Ante los mismos reyes de la tierra, hermanos. Como Elías. Y vamos a leerlo como Moisés. Como Juan el Bautista ante Herodes. Qué cosa preciosa, ¿no? Dios siempre ha tenido testigos en la tierra. Muchos hijos de Dios que van a ser perseguidos, van a huir al desierto, pero Dios va a permitir que en Jerusalén queden estos dos hombres. Y no va a permitir que los maten hasta que acaben sus ministerios. En medio de la terrible, gran tribulación, el Señor va a ser como Elías. Que Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y no llovió, y lo buscaron por todo lado y no lo encontraban. Así va a ser con estos dos olivos. Los van a perseguir y no los van a matar hasta que cumplan su ministerio. Porque así como Juan el Bautista dijo, es hora que él crezca y yo vengo. O sea, ya se me acabó mi tiempo, es hora que yo... Y así fue. Amén. Así estos llegarán un tiempo y aún su muerte el Señor va a hacer una obra, hermanos, que va a callarle la boca a todos los escépticos. ¿No creían en la resurrección? Los va a resucitar frente a todos. ¿No creían que mi hijo ascendió? Los va a ascender a la vista de todos. Vamos a leer el Apocalipsis, ¿no? ¡Qué cosas tremendas!, ¿no, hermano? Jesús... ¡Qué profecía! Dice, estos testigos son los dos olivos, o sea, dos hombres escogidos, llenos del Espíritu Santo, y los dos candeleros, o sea, que en medio de la oscuridad, ¿qué? La luz de Cristo va a alumbrar en ellos. ¡Qué cosa preciosa!, ¿no? Que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra, así como hablaba Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hombres con una autoridad de Dios mismo, no como esos lisonjeros de hoy en día que adulan a los presidentes. Hay un hermano que usa una palabra bastante fuerte para esos predicadores que van al palacio, que van allá simplemente a lisonjear a los presidentes. El hermano le dice prostitutos espirituales. Estos no, hermano, estos son realmente profetas de Dios. Qué cosas, ¿no? Mira lo que dice. Y dice, si alguno quiere dañarlos hoy, porque las palabras de estos hombres van a causar heridas terribles al ejército, a la bestia, a las naciones. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Mira que Jeremías usa una palabra para hablarnos de ese fuego de la boca de ellos, para entender un poco. Ahí en Jeremías, hermanos. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Uy, una palabra de juicio que quema, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué es eso? Más adelante en el Apocalipsis mismo nos lo dice, hermanos. Y dice,
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, lo que dice más Apocalipsis, más adelante Apocalipsis 13, el que a espada mata, ¿qué? A espada morirá. Imagínate, como decía el hermano Gino, van a apuntarle un francotirador y sin darse cuenta, tal vez se le daña el arma y se le explota. Con lo que los van a querer matar, van a morir ellos mismos. Así como en la época de Esther, que prepararon la horca para su tío, para Mardoqueo, y el mismo que preparó la horca para Mardoqueo, murió ahí ahorcado. Así va a pasar con estos hombres. De la misma manera que planean, así como dice el Salmo 37. ¿Lo quieren leer un momentico, hermanos? Salmo 37. Mira como decía el salmista, esto bastante tremendo. Dice, Salmo 37, versículo 12, dice: maquina el impío contra el justo. Uy, eso se llenan, cruje los dientes y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. O sea, quiere destruirlo y el Señor, ay, sí, yo te destruyo a ti. Y dice: los impíos desvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿No es lo que está diciendo Apocalipsis? De la misma manera que ellos los van a querer matar, ¿qué? Van a morir ellos mismos. Qué cosas. Y dice: y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, autoridad. O sea, el Señor les ha dado la autoridad, ¿para qué? Para cerrar el cielo, como Elías. Por eso muchos de los intérpretes de la Biblia han llegado a decir que estos hombres son Elías y Moisés, porque sus ministerios van a ser muy parecidos a los de Elías. Elías, dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones, pero oró y dejó de llover. Y volvió a orar y volvió a llover. Qué cosas, ¿no? Nosotros generalmente este tipo de oración y esto, hoy en día casi no lo conocemos, ¿no? Nosotros queremos que el Señor bendiga a todas las personas, pero ¿cuántos de verdad oramos: Señor, haz justicia, mira lo que están haciendo con tu nombre? Mira el orgullo de tal Señor, doblégalo. Esos eran los profetas de la Biblia, hermano. Los lisonjeros hoy van y ay, Señor te quiere bendecir y prosperar. Hay uno que es el campeón de los lisonjeros, que se llama Alberto Montes. Va por todos los países y las denominaciones entregando la espada de Salomón y halagando a los presidentes. Esos no eran estos profetas, hermanos. Y nosotros de alguna manera debemos aprender, hermanos, porque la autoridad de Cristo es para establecer el reino. Y el reino decía: hasta que todos tus enemigos que caigan, Señor, derríbalos, que caigan al estrado de tus pies. Rompe el orgullo, rompe la dureza, rompe la incredulidad, Señor. A veces nosotros oramos por nuestro presidente. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de esa época terrible de las lluvias? ¿Por qué pasó eso? Porque nuestro presidente fue ¿a dónde? Al Nevado del Ruiz, donde los indígenas, y hizo una cantidad de ritos en nombre del pueblo colombiano. Y el Señor usó la misma naturaleza a la cual le habían adorado para juzgar el pecado de nuestro presidente. ¿Sí se acuerdan de esa época? Y eso salió hasta por televisión, hermano. Pues la gente cree que se puede burlar de Dios. Pero cuando el Señor levanta un verdadero profeta y le dice, como Elías, esos hombres son los que necesitamos. Vive Jehová en cuya presencia está. Si Dios es Dios, ¿por qué caviláis entre dos caminos? Si Baal es Dios, pues váyanse contra los Baales. Si Jehová es Dios, pues sírvanle.
Este profeta en su celo sacó la espada y le cortó la cabeza a más de 300 profetas, hermano. Esos son hombres que el Señor va a levantar en los últimos tiempos. Porque estos dos olivas están unidos a los candeleros, ¿sí? Y los candeleros nos habla del testimonio de Dios, la iglesia en la tierra. Amén. O sea que va a haber iglesias con este mismo espíritu. Amén. Que el Señor nos ha elevado. Amén, Señor, que estemos entre ellos. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Imagínate, yo me imagino a este profeta, a estos, porque eran dos, ¿no? Parándose frente a los ejércitos del anticristo. Ustedes matan a los cristianos, ¿les gusta la sangre? Que el Señor les dé a beber sangre y se convierta el río en sangre. Así fue en los tiempos de Moisés, ¿no? Que así va a ser. Y así va a ser. ¿Les gusta la sangre? Señor, dales a beber sangre. Señor, ¿les gusta perseguir? Dales plagas, langosta, pulgas, piojos, sapos. Porque eso es lo que dice Apocalipsis. Yo pienso que muchas de las trompetas y las copas van a ser ¿qué? Traídas por las bocas de estos hombres, según todo el contexto del Apocalipsis, ¿no? Y el Señor comienza a derribar el orgullo de los hombres con Faraón. ¿No te arrepentiste con esta? Esta. ¿No vas a dejar ir a mi pueblo? Esta. ¿No vas a dejar ir a mi pueblo? Esta. Hasta que le mató al primogénito. Y aún así seguía siendo duro. Hay personas que cosas, ¿no? Si dice, No se arrepiente. no se arrepintieron. Pero aquí sí algunos se van a arrepentir. Que es escaso en Apocalipsis. Aquí sí algunos van a adorar a Dios, hermano. Y mira lo que sigue diciendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Y mira esta frase, cuantas veces quieran. A Moisés estaba limitado, era solo cuando el Señor le decía, pero este ministerio, estos hombres va a ser... ¡Qué cosas!, ¿no? Jesús. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, el Señor les va a permitir un tiempo para que ejerzan su ministerio. La bestia, que la bestia es el anticristo, ¿no? Que sube del abismo, Apocalipsis 13, hará guerra contra él, los va a comenzar ¿a qué? A perseguir. Y los vencerá. O sea, va a comenzar a perseguirlos hasta qué? Hasta que los va a capturar, los va a enjuiciar probablemente y los matará. Uy, pero ahí viene la parte más tremenda. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Es como para que no tengamos, él mismo nos va a explicar, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén. Porque no hay profeta que no muera en Jerusalén, decía el Señor Jesús. Y dice, muchos piensan que van a ser ¿qué? Crucificados, pero ahí no dice que van a ser crucificados, sino que van a morir en el lugar donde Cristo fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿cuáles son esos? Los del chic más adelante, los que se van a marcar, verán sus cadáveres. Ay, ya sí hay que ver televisión, hermano. Internet, todo el mundo, así como cuando hay una guerra y eso se está transmitiendo en vivo, así va a suceder con estos hombres. Todos ahí atentos. Y mira la soberbia de la bestia, los dejó ahí pudriéndose a la vista de todos los hombres. Ay, pero el Señor va a cambiar eso. Y va a callar la boca de los escépticos, de los ateos, de los incrédulos, de los judíos que nunca creyeron en ¿qué? En la resurrección del Señor Jesús, en la ascensión del Señor Jesús. Y mira lo que dice: y no permitirán que sean sepultados. Tal vez yo me imagino que los profetas les dijeron antes de morir:
ustedes me van a matar, pero vamos a resucitar al tercer día. Vamos a verlo, vamos a dejarlo a la vista de todos a ver si los van a resucitar. Y sorpresa. Yo me imagino, estoy especulando, ¿no? Y no lo dice, pero imagínate algo así. Y dice... y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, mira esto, hermano, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque los tenían, pero así como dice literalmente, asoleados. Plaga tras plaga tras plaga. Todo lo que decían se cumplía. Ya estaban, yo imagino, todos los ejércitos. Ellos ya no busquen a los otros cristianos, sino busquen a estos dos. Hasta que los encontraron. Los mataron y la fiesta que hicieron. Y mira lo que dice. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Cuál cumpleaños? Dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y como le decían a los profetas, como le decían al Señor, ¿hasta cuándo nos atormentarás? Pero después de 3 días y medio, porque el cuarto día ya el hombre comienza ¿qué? A podrirse el cuerpo. Lázaro ya lo resucitó al cuarto día. Y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Imagínate el asombro. Todos ahí gozándose, y cuando comienzan estos hombres a resurgir de la muerte, como Lázaro, como otros que resucitaron cuando el Señor resucitó. Y dice, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y no solo resucitaron, mira lo que dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ay, no hay Dios. Porque este hombre que se quiso hacer como Dios, pero hay un Dios en los cielos. Amén. Que también habla. Muy pocas veces Dios habló. En el ministerio del Señor Jesús habló 3 veces. Pero ahora en estos tiempos de oscuridad, de persecución, en tiempos donde sus siervos estaban siendo humillados a los ojos de los hombres, Dios habla. Qué cosa, ¿no? Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y mira esto, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Oh. Cuando el Señor resucitó, solo sus discípulos lo vieron. Más de 500, pero sus discípulos. Aquí lo van a ver, ¿qué? Los enemigos. Un testimonio. No creen en la resurrección de los muertos. No creen en la vida después. Ustedes creen que viven en un mundo donde de aquí al cielo no pasan. Lo máximo que quieren llegar es a Marte. Pero hay otra vida. Y el Señor se lo va a mostrar a todos los hombres. ¿Qué cosa sería? Y dice, y sus enemigos lo vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, no como los otros de Apocalipsis que son mundiales, sino aquí específicamente en Sodoma y Egipto, que es Jerusalén. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. Uy, hermano. Y dieron gloria al Dios del cielo. Yo pienso que hay muchos judíos se van a volver a Cristo. Van a empezar a creer que la resurrección de Cristo no era un mito,
no era un invento de Pablo, de los apóstoles. Cuando lo vean, ¿con qué? Con sus propios ojos. Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene. Uy, Señor, qué profecía, hermanos. Los dos testigos. Cada vez vemos la mitad de la última semana de Daniel con más detalles. Señor, nos ayude para ser fieles a la palabra que estamos recibiendo, ¿no? Guardarla en el corazón y meditar en estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, Señor, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Ayúdanos a asirnos de ella, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Señor Jesús, en las señales de los tiempos. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y a verlas según, Señor, la profecía que tú nos has dado, Señor. Prepáranos para que así como tú tienes 2 testigos, 2 olivos, y vas a tener 2 hombres allí en Jerusalén, Señor, nosotros podamos ser tus testigos también en toda la tierra, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu vida, de tu espíritu, Señor, para que en nosotros fluya aceite como oro, Señor. Aceite que llene tus candeleros, Señor, y tú puedas tener un testimonio hasta los confines de la tierra, Señor. En todo lugar, en todo sitio, tú puedas tener una iglesia que te ama, que te busca, que te es fiel, Señor, que te proclama en un medio que cada vez se llena más de tinieblas, Señor, donde cada vez vemos más las piezas, Señor, de la profecía cumpliéndose, Señor. Ayúdanos, prepara, no nos dejes dormir, Señor, no nos dejes endurecernos con las cosas de este mundo, Señor. Danos un corazón de carne para ti, Señor. Un corazón sensible a tu voz, sensible a tu palabra, Señor. Que nosotros no seamos de aquellos que tienes que infundir terror para que tiemblen delante de ti, sino que nuestro corazón tiemble y tema tu palabra, Señor. Padre, te lo rogamos, Señor. Danos un corazón de carne, Señor, para temer a tu palabra, Señor. Oh Señor, para andar en temor y reverencia todos los días de nuestro peregrinaje, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén.